Buenas tardes o buenas noches. Hermanos, ayer empezó el invierno, el día 20, el solsticio de invierno, el día más largo, y ahora empieza a retroceder, el día más corto, perdón, y ahora empieza de nuevo, desde aquí a agregarse de a poquito, hasta que llegue el verano y tengamos luz. Vamos a leer la Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 8. Arresto de Esteban. Estamos hablando de la gracia. ¿Sabe que el atraso de horario que hacían antes, atrasaban una hora y a las 9 de la noche eran las 8? Entonces estaba bien clarito, con el horario cambiado. Y nosotros lo que deberíamos hacer este año es tener el horario cambiado, para que la gente salga más temprano de trabajar y a su vez haya más luz. Ese está bueno. Vamos a hablar un poco acerca de la gracia y lo bienaventurados que somos nosotros por tener de estar en esta dispersación, que comenzó en el día que Jesucristo vino a la tierra hasta el día que Él fue llevado la iglesia se ha arrebatado. En ese periodo de tiempo nosotros estamos bajo la cobertura de Dios y nosotros dependemos de Él. No es como los israelitas que dependían de sí mismos. Ahora nosotros dependemos de Dios para poder vivir en su voluntad. Y eso se llama gracia. La gracia que sobreabunda en nuestra vida para nuestro bien. Si Dios el favor de Dios no estuviera con nosotros, nosotros no podríamos ser lo que somos. Más que vencedores en Cristo. Para ser más que vencedores en Cristo, nosotros fuimos primeramente reconciliados con Dios. Porque la gracia, ¿cuándo se manifiesta? Cuando nosotros somos reconciliados con Dios. En ese mismo instante que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, en ese mismo instante son perdonados nuestros pecados y somos reconciliados con Dios y ya no somos más enemigos de Dios, sino pasamos a ser hijos de Dios. Y cuando somos hijos de Dios, ¿qué pasa? Estamos bajo su cobertura, bajo su gracia, bajo el favor de Dios inmerecido o el amor de Dios que sobreabunda en nuestra vida, para nuestro bien. ¿Y cuando sobreabunda la gracia de Dios? Es cuando nosotros estamos en plena dependencia de Dios. La gracia sobreabunda en nuestra vida. Amén. Amén. Acuérdense que el pecado no se enseñoreará más de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, bajo la gracia, el pecado no se puede enseñorear de nosotros. ¿Por qué? Porque el poder de Dios opera, así dice la Escritura, poderosamente en nuestro hombre interior. Es decir, que para Dios no hay nada imposible y Dios nos puede perfeccionar a la imagen de su Hijo. No que nosotros seamos justos, sino que la justicia de Cristo es imputada a nosotros, que en el mismo momento que fuimos salvos y aceptamos a Jesús y la justicia de Cristo fue imputada a nosotros, hasta ahora que nosotros también somos perfeccionados a la imagen de Jesucristo y por medio de su poder que opera en nuestro hombre interior por el Espíritu Santo, y el amor de Dios es derramado en nuestro hombre interior por el Espíritu. Ahora, cuando la gracia sobreabunda en nosotros, y esto es porque tenemos comunión con Dios, no es por nuestra propia voluntad, sino es por su gracia, es cuando nosotros podemos caminar en victoria. Así que
Si el pecado se enseñorea de nosotros estando bajo la gracia, podemos decir que es porque no estamos teniendo comunión con Dios. Si nosotros somos vencidos por nuestra propia concupiscencia o por los deseos de nuestra carne, es porque la carne no está crucificada. Es que todavía no aprendimos, como cristianos, a depender de Dios y a fortalecernos en el poder de sus fuerzas. Así como Dios nos pide que nos vistamos de toda su armadura, también la Biblia nos enseña que fortalecemos en el poder de Dios y en el poder de sus fuerzas para poder vencer los dardos del maligno que operan. ¿Dónde los dardos del maligno? En nuestra carne mortal. Entonces, ¿podemos ser religiosos? ¿Podemos ser personas religiosas que venimos a la iglesia y conocemos toda la liturgia cristiana, pero eso no nos capacita para que seamos verdaderos adoradores? Eso lo único que nos hace ser religiosos. ¿Por qué? Porque si no tenemos esta comunión con el Señor y Dios trata con nosotros y nos fortalece, es imposible que nosotros vivamos esta vida plena que deberíamos vivir en Cristo. Por eso, una persona que no ha sido transformada por el poder de Dios sigue en la naturaleza caída y sigue cometiendo actos que no son aprobados delante de Dios, como fornicación, adulterio, pleito, contienda, divisiones, murmuraciones, ira, enojo y todas estas cosas que provienen de la carne. Nosotros podemos fallar porque si nos soltamos de la mano de Dios, solo no podemos. Nada puedes hacer sin mí, leímos el otro día. Entonces, podemos fallar ahí. Pero cuando estamos bajo la poderosa mano de Dios, entonces cuando somos perfeccionados a la imagen de su Hijo Jesucristo y somos llenos del Espíritu Santo, caminamos en el Espíritu. ¿Que podemos fallar? Sí, cuando nos descuidamos nuestra vida espiritual. ¿Y qué debemos hacer para reconciliarnos con Dios nuevamente? Ir a la fuente, que es Jesucristo, y pedir perdón por nuestro pecado, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad, y nos presenta delante del Padre sin mancha nuevamente. Pero ojo con esto, porque el pecado endurece el corazón humano. El pecado es desobediencia. El pecado contrista al Espíritu Santo. El pecado no es bueno. Y el pecado mora en nuestro cuerpo mortal. Y nosotros debemos reconocer que sin Dios no podemos vivir esta vida que a Dios le agrada, que es ser santo como Él es santo. Pero para eso usted debe entender que sin Dios nada es. Y para que Dios pueda obrar, usted tiene que buscar su rostro en oración. Por supuesto que para que Dios pueda tomar nuestro ser y transformarlo en la imagen de Jesucristo, esto lleva tiempo, porque hay muchas cosas que nosotros debemos renunciar. Y renunciar implica negarse a sí mismo y llevar su propia cruz. Renunciar implica que usted va a dejar los apegos del mundo. Yo he hablado mucho acerca de uno de los problemas que tenemos nosotros como cristianos, que es el amor al dinero.
El mundo tiene amor al dinero, que es idolatría, el amor al dinero. Y yo he hablado mucho sobre este tema porque tú no puedes servir a dos señores, dice la Biblia, no puedes servir a Dios y al dinero. Y hay gente, hay personas que creen que porque tienen dinero, eso lo hace mejor que las otras personas. No. El dinero te puede hasta apartar de Dios. Ahora, si vos sos un hombre sabio y tenés mucha bendición de Dios y Dios te ha dado para que tengas en abundancia, tienes que tener cuidado que eso no se convierta en tu vida en idolatría. ¿Me está entendiendo? ¿Está entendiendo lo que quiero decir? Ahora, Jesucristo dice que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Por eso yo le digo a usted que usted no busque las añadiduras. Busca el reino de Dios, su justicia, y esas cosas que tú anhelas te serán añadidas. Yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma, dice Juan, así como prospera tu alma. Entonces, primero tienes que prosperar tu alma. Ahora, la Escritura nos advierte acerca del amor al dinero, que es una de nuestras debilidades. El amor al dinero es una de nuestras debilidades. Hay cientos de cosas que nos rodean que nos puede apartar de la voluntad de Dios. El amor al dinero es una de ellas. Pero después hay otras cientos de cosas. Ahora, vivir consagrado para Dios y apartado para Dios es negarse a sí mismo y llevar su propia cruz. Y yo quiero hablarte un poco acerca de la gracia. O del favor de Dios que se manifiesta en nuestra vida todos los días. Y quiero leerte un poco acerca de Esteban. Y dice así, arresto de Esteban, en el capítulo 6, versículo 8, de Hechos de los Apóstoles. Y Esteban lleno de gracia, miren cómo empieza a escribir. Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Amén. ¿Qué dice? Esteban lleno de gracia y de poder. Dos cosas que provienen de Dios. La gracia, porque él abundaba en gracia de Dios. Tanto es así que tenía esta abundancia de Dios, que estaba esta abundancia espiritual en él. Tanto es así que cuando fijaron los ojos en Esteban, vieron los ojos como un ángel. Pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, ¿saben? Pero estaba lleno de gracia. Imagínense una persona llena de gracia. Usted, de la bondad de Dios en su vida. Porque ese es un don de Dios que viene a nuestra vida y nos hace a la imagen de Cristo. Y abundaba en él, en Esteban, la gracia de Dios. Y Esteban lleno de gracia y de poder. Segunda cosa que tenía Esteban era poder de Dios. Y hacía grandes prodigios y milagros. Creo yo que cuando Esteban estaba orando se sanaban los enfermos. Y yo estaba leyendo acerca de los apóstoles, de todos los apóstoles, dice que abundante gracia era sobre ellos. Entonces, usted, querido hermano, cuando está lleno del favor de Dios, sobreabunda la gracia de Dios en usted, usted puede predicar con la gracia de Dios y la gracia de Dios sobreabunda. ¿Se acuerdan cuando los testigos de Jesucristo, aquellos hombres y aquellas mujeres que estaban orando
y le dijeron, Señor, danos de nuevo para predicar el Evangelio. Y en el instante el lugar donde ellos estaban tembló y fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con denuedo. ¿Por qué? Porque para predicar con denuedo usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Es imposible que usted predique con denuedo si no está lleno del Espíritu Santo. Y Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y dice que cuando él estaba hablando no podían resistir los hombres que estaban escuchando el espíritu con que hablaba Esteban. Diga conmigo, porque estaba lleno de gracia. Porque estaba lleno de la gracia. Por eso podía predicar de esa manera. Una persona llena del Espíritu Santo, su vida está llena de gracia. Amén. Y sobreabunda la gracia en él. De tal manera que la gente no va a poder resistir cuando tú le prediques el Evangelio. ¿Por qué? Porque va a sobreabundar en ti la palabra de Dios en tu boca. Pero para eso tú tienes que leer la Biblia y orar para que la gracia de Dios sobreabunde en tu vida. Acuérdate que la gracia de Dios no se manifestó solamente en aquel día cuando nosotros aceptamos a Jesús como Salvador, sino que la gracia de Dios sigue con nosotros todos los días de nuestra vida. Cuando nosotros nos rendimos y entregamos nuestra vida a Dios, Él actúa y se glorifica en nosotros. Pero nosotros debemos permitirlo. ¿Y cómo hago esto? Y bueno, tienes que empezar a orar y a leer la Biblia con todo tu corazón. El tema es que nosotros arrancamos como auto nuevo, ¿vio? Pistoneado, pa, pa, pa. La primera semana nos encerramos y oramos y leemos. Antes de salir le entregamos nuestra vida a Dios, y a la otra semana ya está, ya volvemos a la carne, nos olvidamos de orar. Entonces es imposible que la gracia de Dios abunde en nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos de doble ánimo. Y si somos de doble ánimo es imposible. Ahora nosotros debemos ser fervientes en la oración y a orar sin cesar. Y le cuesta tanto al cristiano orar, ¿sabe? Porque esto es una batalla espiritual, la oración. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted va a orar, la carne ya se quiere dormir. Apenas empieza a orar, ya la carne ufa. Porque ¿quién es que no quiere orar? Es la carne. La carne no quiere orar. Póngala una hora de oración y en ese momento muere a la carne, una hora de oración, y la somete a la carne. Pero para aquellos que no están habituados a una vida de oración, les cuesta enormidad de poder orar. ¿Por qué? Porque la carne, hasta que usted no la someta, la carne no quiere orar. No quiere. Y haga un examen a usted mismo, mire una película y va a ver que, ¡uy, qué rápido pasó la película! Pasó 2 horas usted mirando la película, estaba tan entretenido que miró la película. O un partido de fútbol, mire un partido de fútbol para los futboleros, se sientan a mirar un partido de fútbol y se olvidan del mundo, y que no lo vayan a distraer cuando está, y la carne está como en verano con una limonada la carne, pero póngale a la oración, póngale, y yo le voy a decir cuántos son los que oran de verdad, los que están llenos del Espíritu Santo. Y le puedo asegurar que hay mucha gente que no tiene una vida de oración, por eso no hay gracia en ellos. ¿Y qué es lo que sobreabunda a nosotros cuando estamos en oración? Es la gracia de Dios. ¿Qué trae la gracia de Dios para nuestra vida? Gozo, alegría, paz, en medio de la tormenta. Todo eso hace. Si nosotros supiéramos cuántas cosas hace la gracia de Dios por nosotros,
entonces nosotros no estaríamos en esta vida espiritual en la que estamos. Estamos como estamos y porque todavía no hemos puesto la carne en servidumbre. Por eso el apóstol San Pablo dice, golpeo mi carne y la pongo en servidumbre. No sea que yo, siendo heraldo para otro, yo mismo quede eliminado. Entonces él la golpeaba. Pero ¿cómo golpeaba la carne? Y eso es lo que le he explicado a muchos hermanos, no agarre un palo y se empiece a dar como hay algunos que se dan latigazos en la espalda, porque eso no vence a la carne. Lo único que hace es lacerarse y lastimarse, pero eso no vence. ¿Cómo hace para que la carne muera en oración ahí, en comunión con el Señor y lleno, para que el Señor lo llene del Espíritu Santo? Y para que haya abundante gracia en usted. ¿Sabe que una vez estaba mirando a unos hombres que se daban latigazos en la espalda? Y se daban latigazos y tenían la espalda llena de sangre, corría la sangre por su espalda. Y yo le decía, pero con eso no se te van a ir los pecados, por más que vos te des latigazo y le des latigazo a la carne, no va a pasar nada. ¿Sabe que hay personas que agarran y se van allá al Himalaya y se meten en cuevas y están años metidos en una cueva, alejados del mundo y todo eso, y se piensan que el pecado no está morando en ellos en ese momento? Y lo único que hacen esos hombres es sacrificarse. He escuchado a estos hombres que agarran y hacen un peregrinaje de rodillas y lo único que hacen es lastimarse la rodilla. Dios no va a escuchar hasta que nos pongan a orar. Y en el nombre de Jesús tienen que orar. ¿Me entienden? Padre, en el nombre de Jesús me presento delante de ti. El tema es que para que la gracia de Dios abunde en nuestra vida, tenemos que hacer lo que está escrito. Y lo que está escrito es orar. Entonces usted va a la librería cristiana y se compra los 7 pasos para ser lleno del Espíritu Santo. Y ahí le enseñan. Para terminar en la conclusión de que usted tiene que orar y buscar el rostro de Dios. Y ahí en la oración confesar sus pecados y pedirle a Dios que lo revista y lo guarde y le perdone y lo sostenga y lo fortalezca y lo establezca. Y entonces y me decía un hermano así orando y ayunando, sí, bueno, tanto, ya que sabes lo que tenés que hacer, andá y hacerlo. O sea, en el cerro ya usted también se pone muy religioso. Entonces, ¿me están entendiendo? Entiende que nosotros no puede abundar la gracia de Dios en nosotros si tenemos una vida alejada de Dios, si no soltamos de la mano de Dios y no dependemos de Dios. No puede haber. Entonces, somos hermanos, nos convertimos en hermanos religiosos, que venimos a la iglesia, que sabemos la liturgia, que nos paramos, sabemos cómo nos paramos, hasta conocemos los coritos y algunos hasta se meten a danzar y todas las cosas, y las sabemos. Nosotros, esté seguro que nosotros lo sabemos. Pero eso no implica que vos estés lleno del Espíritu Santo. Y en el capítulo 6:55 o 7:55 dice, pero Esteban,
lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Amén. Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Ahora, ya sabemos que Esteban estaba a punto de morir, ¿verdad? Iba a ser sacrificado por la causa de Cristo. Esos hombres se iban a rasgar la vestidura. E iban a matar a Esteban a pedradas. Pero yo le hago esta pregunta a usted, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. ¿Podría Esteban, si no estaba lleno del Espíritu Santo, haber visto la gloria de Dios cuando miró al cielo? ¿Por qué? Porque el cielo se le abrió y pudo ver el trono y ver a Dios y a Jesucristo a su diestra. Si no hubiera estado lleno del Espíritu Santo era imposible. Ahora, Esteban estaba lleno de gracia y sobreabundaba el poder de Dios en él y había gloria de Dios en él. Ahora, lo más tremendo de esto es que él estaba a punto de ser sacrificado, lo iban a apedrear, y Dios permite que los cielos se abran y ver su trono. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que le quiso decir Dios para mostrarle esta señal? Eso fue una señal de Dios. Cuando estaba su testigo observando el cielo, es una forma de reafirmar la fe de Esteban, porque Esteban iba a ser sacrificado, de ver de que él no era en vano todo lo que estaba padeciendo, ¿vio? Porque Dios estaba mostrándole, se estaba mostrando a sí mismo a Esteban. Y yo creo que ese es el mayor consuelo que pudo haber recibido Esteban en ese momento. Y eso también vino por gracia, ¿saben? El mayor consuelo que Esteban pudo recibir es que pudo ver la gloria de Dios, como diciéndole a Dios: Esteban, estás a punto de morir por mi nombre, por mi causa, pero mírame, yo estoy vivo, estoy aquí, al lado de mi Padre, y te voy a ir a buscar. Yo interpreto así esa señal, que no era en vano lo que estaba padeciendo Esteban. Y vio la gloria de Dios, pero Dios le permitió ver, porque si Dios no quiere, usted no ve nada. Yo me acuerdo que yo era un muchacho muy jovencito y habíamos ido a una convención. Yo tenía 21 años, a una convención donde se juntaban muchas iglesias para esa convención en Rivera. Y había una chiquilina, una de las jóvenes de nuestro grupo, que Dios la tocó y la llevó al tercer cielo y le mostró todo el reino del cielo. Y ella estuvo horas fuera del cuerpo, estuvo en el suelo horas. Tuvimos toda la convención, fueron varios días, pero ese día tuvimos todo el día de convención. Vinieron pastores de todos lados, de otros países, a dar palabra de Dios. Dios se movió de una manera impresionante y esa joven estaba ahí. Y Dios se la llevó al tercer cielo, en el espíritu la llevó porque salió del cuerpo, se la llevó y allí arriba Dios habló con ella. Cosas tremendas. Y luego, cuando volvió al cuerpo, esa mujer era otra, y era una joven muy amorosa, una mujer fiel a Dios, jovencita, y era una de esas mujeres bien consagradas al Señor, y el Señor le permitió ver
el reino del cielo y llevársela a darle un paseo espiritual en el cielo. Y eso también es por gracia, ¿sabes? Porque estamos en el tiempo de la dispersación de la gracia, donde todos lo recibimos de Dios. ¿Sabe qué dijo Pablo de Dios? Dijo así, dice Pablo: en Él vivimos y somos y nos movemos. Amén. Esta expresión dijo Pablo a los tesalonicenses, a los atenienses. Y en él vivimos, somos y nos movemos. Por Él susciten todas las cosas. Y de Él proviene toda la gracia que nosotros experimentamos cada día en nuestra vida. Como dijo el apóstol San Pablo el otro día, cuando estábamos leyendo, que dice: y si algo soy es por la gracia de Dios. Y, ¿me entienden? Somos bienaventurados nosotros. Pero la gracia de Dios se manifiesta a través de su Hijo Jesucristo. Yo creo que soy la persona más afortunada del mundo, siempre lo digo, porque siendo yo polvo de la tierra y siendo nada, y siendo indigno, que Dios haya puesto su mirada en mí, eso es gracia. Y que Dios me haya revelado a su Hijo en mi corazón y permitirme ser parte de su reino. ¿Quién soy yo? ¿Acaso soy yo no sé qué cosa como para que Dios pusiera su mirada en mí? Sin embargo, Dios me escogió y soy un escogido de Dios y nadie me puede quitar esto. Amén. Y como dijo el apóstol Pablo, y nada me va a separar de ese amor, ni hambre, ni desnudez, ni lo alto, ni lo profundo, ni principado, nada. Y por supuesto que nosotros vamos a tener luchas y pruebas y persecuciones y toda clase, pero nada nos puede separar de esa gracia de Dios, de ese amor que tiene por nosotros, de esa vida cristiana que nosotros tenemos. Y nosotros lo sabemos, que estamos todos los días combatiendo contra el enemigo. Y lo sabemos, y el enemigo no va a venir acá con una rosa: ay, querida hermana, te presento esta rosita. Va a venir con un látigo a pelear contra nosotros. Y nosotros tenemos que estar preparados para pelear esa batalla. Y para estar preparados tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Amén. No podemos combatir esta batalla espiritual: ay, ¿soy o no soy? ¿Sos o no soy? ¿Qué cosa? Sos un hijo de Dios. Y eso lo tienes que saber. Y tienes que saber que Dios te ha levantado como soldado. Y tienes que saber que tú tienes que pelear esta batalla espiritual. Y que tienes que salir más que vencedor. Hay que orar para que seas lleno de la plenitud, para que seas lleno del Espíritu Santo, para que cuando vayas a combatir tengas la herramienta para combatir con el enemigo de tu alma y lo reprenda y él retroceda y lo ates y en el nombre de Jesús y lo venzas. Y entonces allí viene el cristiano medio cristiano, casi que no es cristiano y ya se me está yendo de la iglesia y ya viene derrotado a la iglesia. Y usted lo ve y ya viene con las manos así como si hubiera trabajado 24 horas al rayo del sol, ya viene cansado y usted le dice: este viene mal. Este tuvo una batalla espiritual con unas ojeras así. Este peleó contra Satanás, se revolcó y lo venció. Este viene y ahí viene. Y vos lo mirás y decís: wow, combate espiritual este. Y dice: pastor, que no sé si quedarme en la iglesia, me voy. Pero porque cada vez que voy a venir al culto me pasan cosas. Y claro que te van a pasar cosas. Y claro que te van a pasar cosas si estás en la mira de tu enemigo. Pero tú lo puedes vencer. Amén. Oraste, querido hermano. Ay, no, pastor. Estaba mirando Karina Carla en la televisión. Estaba mirando la novela y
Y bueno, querido hermano, y entonces vengo para que te ore por mí. A ver si se me va el mal agüero. Y entonces no hemos aprendido nada. No hemos aprendido nada, ¿saben? Venimos a la iglesia, conocemos la liturgia, sabemos que la gracia de Dios sobreabunda, sabemos todas las cosas, pero no vivimos la vida cristiana. Si sabemos que la gracia de Dios sobreabunda en nosotros y su mano nos sostiene en su diestra de poder, entonces ¿por qué no nos ponemos bajo la cobertura de sus alas y nos fortalecemos en el poder de su fuerza para enfrentar la batalla diaria que tenemos que combatir a nuestro enemigo? Amén. Y entonces me dice, pastor, sí, querido hermano, ¿en qué lo puedo servir? Yo tengo el llamado para ser evangelista a las naciones. Gloria a Dios, bendito. ¿Quién te dijo eso? Vino uno que me dijo que yo... bueno, está, gloria a Dios. Si es palabra de Dios, bendito sea. Bueno, venía el culto, vamos a empezar a trabajar. No, espera un momentito, ya vengo, Ya está viajando por la nación. Ya está viajando, dice la hermana, por las naciones. Ya se fue. Y entonces tú lo ves que se vayan. Lo queda mirando. Pero no era lo que vos, no es lo que Dios te está llamando para hacer. Y parece que viene alguno y larga una palabra no sé de dónde, porque a veces no viene de Dios, y vos te largó una palabra y vos te quedaste con esa palabra, ¿no? Y te desenfocas, sí, porque te quedaste con esa palabra, pero no pagaste el precio. Y el precio que tenés que pagar para ser un cristiano lleno del Espíritu Santo es alto. ¿Por qué? Porque se trata de que tú tienes que renunciar a todo. Tienes que despojarte de todo aquello y del pecado que te asedia en oración, y despojarte de todo aquello que no te ayuda a edificar tu vida. Implica negarte a ti mismo. Después venimos y hablamos de naciones y pueblos enteros y grandes ciudades, pero empezamos por algo, por lo menos por algo muy pequeño. Concurrir primero a los cultos. Ya por lo menos algo, ya entramos con algo, ya soy profeta de la nación y resulta que no venía a los cultos, ya empezamos mal con el pie izquierdo, te levantaste con el pie izquierdo. La gracia de Dios sobreabunda a nuestro favor y a todos los hermanos en todo el mundo. Depende de nosotros si queremos que esa gracia sobreabunde. Para eso debemos tener comunión con Dios. Y Dios obra y se glorifica y nos llena del Espíritu Santo y nos sostiene en su diestra y nos fortalece en su fuerza. Y mire, y Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y lleno de gracia y de poder, y no podían resistir el Espíritu con que él hablaba. Estaban atónitos y perplejos al ver a este hombre con el denuedo, porque abundante gracia había en su vida. ¿No es eso lo que anhelamos los cristianos? Que los que estaban estos grandes hombres de Dios estén nosotros también, para que podamos servir mejor al reino de Dios y ser útiles a Dios de mejor manera, para que otros puedan entrar como nosotros entramos en el reino del cielo y ser salvos.
y poderle llevar esta palabra de vida a los que están perdidos. Que Dios nos use grandemente a todos. Amén. Ojalá llenemos estadios de almas nuevas. Ojalá que cuando prediquemos la gracia de Dios sobreabunde en nosotros y las personas se caigan en el espíritu y se levanten los paralíticos, los ciegos vean, y que el mundo entero quede atónito al ver las maravillas de Dios. Ojalá que la iglesia, cuando abra su boca, la unción que está en ellos, el Espíritu Santo toque y quebrante todo y rompa toda cadena impura, todo yugo. Ojalá sea así. Ojalá sea así. Porque eso es lo que necesitamos en este país. Amén. Que Dios lo bendiga.